Aullido para Carlston, 955, San Francisco. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada tina de la maquinaria de la noche. Encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz. Poeta inédito de 29 años presentó su visión del mundo en un poema de 4 partes. En español lo llamó Aullido. El poeta. Su nombre era Allen Ginsberg. Basada en archivos de la corte, entrevistas, Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg. Animación inspirada por poemas iluminados de Allen Ginsberg y Eric Drucker. 1957, Ciudad de Nueva York. A veces me siento al mando cuando escribo. Cuando estoy al borde de lágrimas sinceras. Otras veces, la mayoría de ellas no. Vas por ahí engañando, tallando una forma bonita como la mayoría de mis poemas. Solo han existido pocas veces cuando alcanzan un estado de total control. Un pedazo de Aullido y uno que otro momento en otros poemas. El comienzo del terror en mí fue preguntarme ¿qué pensaría mi padre de algo que yo escribiera? Cuando escribí Aullido, asumí que no era algo que se publicaría porque no quería que mi padre viera lo que había en él. Entonces, asumí que no sería publicado, así que podía escribir lo que quisiera. 2 años antes.
He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabeza de ángel, consumiéndose por la pequeña conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche. Encarnación de la pobreza, envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas, velando fumando la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría, flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él, y vieron tambalearse iluminados ángeles mahometanos sobre los tejados de las casas de alquiler, que atravesaron las universidades con radiantes ojos tranquilos, alucinando alabanzas y tragedias de luz. Blake entre los escolásticos de la guerra, que fueron expulsados de las academias por dementes y por publicar odas obscenas sobre las ventanas de la calavera. Que se acurrucaban amedrentados con ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero escuchando el sonido del terror a través de la pared. Que fueron aferrados por sus barbas públicas al regresar por Laredo a Nueva York con un cinturón de marihuana. Que devoraron fuego en hoteluchos o bebieron trementina en Paradise Alley. Muerte. O hacían sufrir a sus torsos los tormentos del purgatorio noche tras noche por medio de sueños, drogas, pesadillas de la conciencia, alcohol y pene y eyaculaciones continuas. 1957, San Francisco. En realidad lo que quería leer su señoría no es mucho, pero es pertinente para nuestro caso. ¿Por qué no asistió al juicio? Porque el juicio no es sobre mí. Sin importar cuánto, debo agradecerles por toda mi fama. Es el editor Lawrence Ferlinghetti quien fue arrestado por vender material obsceno. Lo que quiero mostrar está en la primera página, al interior de Aullido. Dice, todos estos libros son publicados en el cielo. Y no puedo entender eso, pero como sea, que quede constancia su señoría, que fue publicado por Libros de Bolsillo City Lights. Si lo encuentran culpable, ¿podría ir a la cárcel? Espero que no, sería terrible. Se inicia la batalla de los libros. El juicio de Aullido impulsa a una multitud de compradores. Gran día para los abogados en la bahía. La musa se regocija frente a los juicios por los poemas. Los críticos dicen que Aullido es arte mientras que el fiscal busca ensuciarlo. Obscenidad. Material que se ocupa del sexo de una manera que atrae un interés lascivo sin redimir ninguna importancia social. ¿Puede darme su nombre, por favor? Gail Potter. Así que usted es escritora. Sí, he escrito muchas cosas. También estuve en la NBC durante 10 años mientras enseñaba. Fui directora de servicio y coordinadora educativa. Reescribí Fausto. Me tomó 3 años hacerlo, pero lo hice. Reescribí Everyman. Aunque no lo crean, no es divertido. Discúlpeme, señora. Damas y caballeros, este es un juicio de temas muy serios. Concédale a la testigo la educación que le gustaría a usted. De acuerdo. Y se formó una opinión de si el libro titulado Aullido y otros poemas tienen algún mérito literario. No creo que lo tengan en absoluto. Sí. Continúe. Para que tengan un estilo literario debe haber forma, dicción, fluidez, claridad. Eso si hablamos solo de estilo. En cuanto al contenido de toda gran obra literaria, lo que se puede ser clasificado como literatura tiene una grandeza moral y creo que esta falla en integrarla. Entiendo. ¿Puede pensar en otra razón? Sí, el uso del idioma. En lo concerniente al lenguaje que utiliza, falla en la retórica. Pero está para comenzar porque el lenguaje es crudo y sientes cuando lees el libro que te están destripando. No lo leí por completo, se lo aseguro. ¿Puede interrogarla? Baje del estrado. ¿No quiere preguntar algo más? Señorita, baje.
El señor Ehrlich no quiere interrogarlo. ¿No me necesita más? Baje. ¿Qué es la generación Beat? Esa generación no existe. Son personas que quieren ser publicadas. ¿Por qué no me cuenta cómo comenzó a escribir poesía? Comencé a escribir poesía porque era un estímulo. Y mi padre escribía poesía. Entonces comencé a escribir rimas igual que él. Y luego en la Universidad de Columbia me enamoré de Jack Kerouac. Hasta los 18 fui virgen. No lograba conectarme con el cuerpo de nadie. Llegarle al deseo. Sencillamente me sentía encadenado. Jack me dio permiso de abrirme. Un poeta romántico. Y me enseñó que escribir es algo personal, que sale del propio escritor. De su cuerpo, del ritmo de su respiración, de cómo habla. Eventualmente desarrollé un sentimiento profundo de confesión. Necesitaba expresarle mis sentimientos, pero él no quería escucharlos. Entonces debí encontrar cómo expresarlos de una manera que lo extasiara. Esta parte es buena. Me ofrecieron refrescos, los cuales acepté. Sí. Comí un emparedado de pura carne, enorme, de carne humana. Lo noté mientras la masticaba. Incluí el agujero del trasero. Es bueno. Es bueno por la carne y el trasero. Allen, está bien. Y entonces me di cuenta que si realmente admitía y confesaba la ternura secreta de mi alma, entendería crudamente quién era yo. Esa conversación sincera reemplazó la anterior poesía imitativa que estaba haciendo para mi padre. Jack fue la primera persona a la que realmente me abrí y le conté que era homosexual. Y muy pronto me di cuenta que nadie se escandalizaba por nada. A menos que mates a alguien, la gente no se escandalizará con ninguna expresión de sentimiento. La verdad es que escribí Aullido para Jack. Que se encadenaron a los ferrocarriles subterráneos para el interminable trayecto entre Battery y el sagrado Bronx, colgados en bencedrina hasta que el ruido de ruedas y niños les hacían caer temblorosos, con la boca como un erial y bataneados, yermos mentalmente, despojados de toda brillantez bajo la lúgubre luz de zoológico, que hablaban sin interrupción durante 70 horas del parque al apartamento, al bar, a Bellevue, al museo, al puente de Brooklyn. Un perdido batallón de conversadores platónicos saltando las barandillas terminables de las escaleras contra incendios, desde las ventanas, desde el Empire State, desde la luna. Desbarrando, gritando, vomitando, susurrando hechos y recuerdos y anécdotas y excitaciones oculares y conmociones de hospitales y cárceles y guerras, intelectos enteros vomitados en deposición. Que encendían cigarrillos en furgones que traqueteaban a través de la nieve hacia solitarias granjas en la abuela noche. Que estudiaban a Plotino Poe, Juan de la Cruz, telepatía y la cábala Bob, porque el cosmos vibraba instintivamente a sus pies en Kansas. Que se lo hacían de solitarios por las calles de Idaho en busca de ángeles indios visionarios que fueran ángeles indios visionarios. Que saltaban a las limusinas con el chico de Oklahoma, impulsados por la lluvia de invierno de farola de medianoche de pueblo. Que reaparecieron en la costa oeste investigando al FBI, con barba y en pantalones cortos, con grandes ojos pacifistas eróticos, con su piel morena, distribuyendo incomprensibles panfletos. Que se quemaban los brazos con cigarrillos en protesta por la narcótica neblina de tabaco del capitalismo.
que distribuían panfletos supercomunistas en la Plaza de la Unión, sollozando y desnudándose, mientras las sirenas de los Álamos les perseguían con sus aullidos, y aullaban por la calle Wall, y el ferry de Staten Island aullaba también, que permitían que los virtuosos motoristas les dieran por atrás, y gritaban de gozo, que chupaban y fueron chupados por esos serafines humanos, los marineros, caricias de amor atlántico y caribeño. El problema es que cuando de literatura se trata, hay muchos escritores que tienen ideas preconcebidas de lo que debe ser la literatura, pero sus ideas parecen excluir todo lo que las hace interesantes en una conversación casual. Su estupidez, su soledad, su neurosis, su tontería, su trivialidad o incluso en algunos momentos su masculinidad. Porque creen que van a escribir algo que suena como algo que leyeron antes en lugar de que suene como ellos mismos o su propia vida. Todos hablamos entre nosotros, tenemos un entendimiento común. Decimos lo que queremos decir, hablamos de nuestros anos, de nuestros penes, hablamos de cómo fornicamos anoche, o con quién vamos a fornicar mañana, o qué aventura amorosa tendremos, o cuando nos embriagamos y nos metemos un palo de escoba por detrás en el Hotel Embajador de Praga. Todos le cuentan eso a sus amigos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando haces la distinción entre lo que le dices a tus amigos y a tu musa? El truco es romper la distinción. Acercarse a tu musa tan francamente como hablarías contigo o con tus amigos es la habilidad de comprometerse con escribir de la misma manera como eres. Que fornican por la mañana, por las tardes en las rosaledas y el césped de los parques públicos y los cementerios, dispersando su semen libremente a quien quiera que pasara por ahí, que hipaban interminablemente, intentando forzar una risita, pero acabaron sollozando tras una partición de unos baños turcos cuando el rubio ángel desnudo apareció para atravesarles con una espada. El acto de escribir se convierte en un ejercicio de meditación. Si caminas por Nueva York, tienes este sentimiento de estar rodeado de edificios. Y si caminas todo el día, terminarás llorando. Pero tienes que caminar todo el día para sentir eso. Lo que digo es que si escribes todo el día, sentirás eso en tu cuerpo, tus sentimientos, tu conciencia. No escribo suficiente. Sus efebos a manos de las 3 viejas arpías del destino. La arpía tuerta del dólar heterosexual. La arpía tuerta que guiña el ojo desde el interior del útero. Y la arpía tuerta que se limita a sentarse sobre su trasero y cortar las áureas hebras intelectuales del telar del artesano. Que copulaban estáticos e insaciados con una botella de cerveza, un amante, un paquete de cigarrillos, una vela y caían de la cama y continuaban por el suelo, pasillo adelante y terminaban desmayándose contra la pared con una visión de la vagina suprema y la eyaculación eludiendo el último hálito de la conciencia. Que se desvanecían en vastas y sórdidas películas, eran desplazados en sueños, despertaban en un súbito Manhattan y salían a duras penas de los sótanos con resaca del despiadado Tokay y horrores de sueños de hierro de la Tercera Avenida. Iban tambaleándose hacia las oficinas de desempleo. Que crearon grandes dramas suicidas sobre los farallones de apartamentos del Hudson bajo el foco azul de tiempo de guerra de la luna. Y serán ceñidas sus cabezas con laurel en el olvido. Que lloraban ante el encanto de las calles con sus carretas llenas de cebollas y mala música. Que se sentaban sobre cajas inspirando la oscuridad bajo el puente
y se levantaban para construir clavicordios en sus áticos. Que garrapateaban todas las noches balanceándose y rodando sobre los elevados encantamientos que en la amarilla mañana eran estrofas de desatinos, que fueron quemados vivos en sus inocentes trajes de franela en Madison Avenue, entre las albas de plúmbeos versos, y el enlatado estruendo de los férreos regimientos de la moda, y los chillidos de los afeminados de la publicidad, y el gas mostaza de siniestros editores inteligentes, fueron atropellados por los ebrios taxis de la realidad absoluta. ¿Diría usted que Aullido tiene algún mérito literario? Sí. Y presumo que entiende el desarrollo de su contenido, ¿verdad? Eso espero. No es siempre fácil saber que uno entiende lo que un poeta contemporáneo es, pero creo que lo entiendo. Bueno, quiero leer algo de esto. Con sueños, con drogas, pesadillas de la conciencia, alcohol y penes y bailes eternos. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, hay gente desarraigada vagabundeando por los Estados Unidos, soñando, drogados. Es claro, ¿verdad? Sí. Incluso en las horas cuando están despiertos con pesadillas, cargados con licor y disfrutando de una gran variedad de orgías y experiencias sexuales. ¿Entiende lo que significa pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche, señor? Verá, señor, no se puede traducir la poesía en prosa. Por eso es poesía. ¿Pero qué significa pasotas de cabeza de ángel? Escribiendo en Associated Press y podía manejar las cosas. Excepto que estaba viviendo en un apartamento de $13 al mes con agua fría y lleno de ladrones. El lugar estaba lleno de objetos robados y hermosos muebles de roble hurtados de los vestíbulos de los edificios de apartamentos. En cierto momento me pareció que las cosas estaban saliendo de control y que debía largarme de ahí, subir un poco. Entonces entré con todos mis manuscritos al auto de un sujeto y el auto resultó ser robado. Y en la parte trasera tenía ropa robada, valijas y dinero y dio un giro en una calle de una sola vía. Y al final había un auto de la policía. Entonces giró para tomar otro camino. Se resbaló, se estrelló y había papeles volando. Perdí mis lentes, toda la ropa estaba boca abajo. Salté, miré alrededor y regresé al auto para buscar mis manuscritos. Pero no pude encontrar mis lentes, así que tampoco pude encontrar mis papeles. Y la gente estaba llegando por montones. Caos. Solo caos. La manera más rápida de salir de todo eso fue recluirme en un instituto psiquiátrico que quedaba en la calle 16. Estuve en solitario por 8 meses. Conocí a Carl Solomon. Estaba pensando en el vacío y problemas y pasamos meses preguntándonos si la autoridad de los doctores y su sentido de la realidad era correcto para nosotros o si estábamos en lo correcto y sabíamos qué pasaba. Carl tenía problemas, recibía un tratamiento de choques. A mí no me daban medicamentos ni choques porque le prometí al doctor que sería heterosexual. Y fue así como salí. Su mamá fue recluida, ¿verdad? Y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina, el metrazol, la electricidad, la hidroterapia y la psicoterapia, la terapia ocupacional, ping-pong, amnesia, que en desolada protesta se limitaron a volcar una única simbólica mesa de ping-pong, descansando brevemente en la catatonia.
regresando años más tarde, calvos de verdad, a excepción de una peluca de sangre, lágrimas y dedos, a la visible condenación del demente de los pabellones de las ciudades de locos del este, los fétidos salones, Pilgrim State, Rockland y también Greystone. Mi madre Naomi entró y salió de las instituciones desde que yo tenía 6 años. Cuando tenía 21 tuve que firmar los papeles para la lobotomía. Murió en el hospital estatal Pilgrim. Disputando con los ecos del alma, balanceándose y rodando en los bancos de soledad de medianoche, reinos dolmen del amor. El sueño de la vida, una pesadilla. Todos los cuerpos convertidos en piedra pesada como la luna. Con mamá finalmente muerta. Y arrojado el último libro fantástico por la ventana del piso de alquiler. Y cerrada la última puerta a las 4 a.m. Y estrellado el último teléfono contra la pared a modo de respuesta. Y despojada la última habitación amoblada hasta la última partícula de mobiliario mental, un papel amarillo se erguía retorcido sobre un colgador de alambre en el armario. E incluso eso, imaginario, tan solo una esperanzada pizca de alucinación. Ah, Carl, nunca estaré a salvo mientras tú no lo estés. Y ahora estás realmente sumergido en la absoluta sopa animal. De salir del hospital tuve un periodo de miedo. Sentí que debía alejarme de Nueva York. Estaba cuestionando mi sentido de la realidad versus el sentido social que se me estaba imponiendo. Era una posición que muchos del hospital padecían. Un autorrechazo total. Un rechazo de su propio universo. Realmente una aprobación de los patrones sociales supuestamente aceptables. Pero me enamoraba una y otra vez y continué escribiendo acerca de la gente de la que me enamoraba. Heterosexuales. Y atravesé el país desde Denver con mi amigo Neil. Y él era muy frenético, encantador. Y tenía 6,000 chicas por todo el continente que lo mantenían ocupado. Bien, no, más juntos. Espera, ¿tienes algo? Oh. Déjame limpiarte. ¿Mejor? Sí. I'm just lonesome. You're a lonesome lady. ¿Listo? Sí. Un día, Neil y yo compartimos la cama a las 4 a.m. Ni siquiera teníamos a dónde ir y tampoco dónde dormir. Y recuerdo que estaba algo asustado. Y no estaba seguro de qué hacer, así que me di vuelta y anquilosé mi cuerpo y me fui hacia el extremo de la cama. Él supo que yo era tímido. En esa época aún tenía miedo de sentir a otra persona. Así que puso su brazo en mí, me aló y puse mi cabeza sobre su pecho. Y la verdad, él me dio amor. Yes, want someone. Please, have a little pity. My lovely lady, be good. Lady,
una carta en la que me decía, no debemos considerarnos amantes. Estoy con mi esposa sin importar cuánto te ame. Y obvio, se rompió mi corazón. Querido Allen, lo que dijiste es honestamente lo que he hecho y he buscado toda mi vida. El problema es mi confuso sentido de cercanía. También temo que en ello yace la fuerza para encadenarnos uno al otro. Digo miedo porque no sé cuánto pueda satisfacerte en mi amor. Me refiero a físicamente. A veces me disgustan los penes y los hombres y antes que tú me obligues a ser homosexual. Significas mucho para mí. Ahora siento que estaba forzando un deseo físico por ti como compensación por todo lo que me das. Allen, esta es la verdad. Lo que realmente quiero es vivir contigo desde septiembre hasta junio. Tener un apartamento, una chica, ir a la universidad, verlo todo y hacerlo todo. Y volverme completamente heterosexual. Así que por favor, Allen, piénsalo bien. Que conducía un campo a través durante 72 horas para averiguar si yo había tenido una visión o tú habías tenido una para conocer la eternidad. Que viajaban a Denver, que morían en Denver, que regresaron a Denver y esperaron en vano. Que velaron a Denver, cavilaron y se asolaron en Denver y finalmente lo abandonaron para averiguar el tiempo. Y ahora Denver siente añoranza por sus héroes. Que se postraban de hinojos en desesperanzadas catedrales, rezando por su mutua salvación y por la luz y los pechos, hasta que el alma iluminó su cabello durante un segundo. Que endulzaron las vaginas de 1 millón de chicas que se estremecían en el crepúsculo, y al alba se encontraban con los ojos enrojecidos, pero dispuestos a endulzarle la vagina a la aurora, exhibiendo relámpagos de glúteos bajo los graneros y desnudos en el lago. Que salían de rameras por Colorado en miriadas de coches robados para una noche. Neil Cassidy, héroe secreto de estos poemas, y Adonis de Denver, regocijémonos en el recuerdo de sus innumerables lujurias, de chicas en solares vacíos y en patios de restaurantes, en rechinantes filas de cine, en la cima de las montañas, en cuevas o con enjutas camareras en familiares alzamientos de solitarias enaguas a un lado de la carretera. Creo que es un aullido de dolor. Hablando figurativamente, se pararon sobre sus dedos. Poéticamente plasma su grito de dolor y protesta en su libro Aullido. ¿Y usted cree que este libro tiene un valor literario? Ciertamente. De hecho, creo que de cierta manera está empleando una fraseología de jazz. Y se podría decir que también está empleando las palabras que escuchó en el camino durante varias experiencias. Gracias. ¿Entiende la mayoría de las palabras de este libro? Creo que entiendo su significado y el contexto general, sí. Ajá. Ya veo. Tomemos la página 13, la línea 14. Que aullaban de rodillas en el metro y se arrastraban por el techo mostrando genitales y manuscritos. ¿Usted entiende lo que ese párrafo trata de decir como parte de Aullido? No explícitamente. Yo diría que es un intento de mostrar una falta de inhibición en la persona de la cual él está hablando. La generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que regresaron, fueron a la escuela o trabajaron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y tal vez se vieron desplazados por el caos de la guerra y no se integraron de inmediato. Ahora el siguiente párrafo. Que chupaban y fueron chupados por esos serafines humanos, los marineros, caricias de amor atlántico y amor caribeño. ¿Entiende ahora lo que chupar y ser chupado significa? Bueno,
Bueno, creo que son palabras que tienen muchos significados. ¿Qué significados le da a esas palabras en este párrafo? En un nivel puede significar que son vagabundos, que fueron literalmente levantados por vientos naturales. De otra parte, quizá tenga una connotación sexual. Hace referencia al sexo oral, ¿verdad? Sí, posiblemente. ¿Y cree que esas palabras son necesarias en este contexto para convertirlo en un trabajo literario de valor? Creí que ya habíamos respondido a eso, su señoría. Sí, señor, si lo recuerda, dije que no permitiría el uso de la palabra necesario. Pero puede hacer la pregunta, ¿es relevante? ¿Son relevantes para hacer que este trabajo tenga un valor literario? Sí, yo diría que sí. Entonces, si retira esas palabras de ahí, ¿dañaría su contenido? Ahora, eso es indirectamente lo que su señoría no permite que haga directamente. Este hombre es un experto. Tiene que especular. No, señor McIntosh. Me temo que no puedo estar de acuerdo. Bien sea que el autor haya usado estas palabras o palabras diferentes, está entrando al reino de la especulación. Objeción sustentada. Leeremos más abajo. Que endulzaron las vaginas de 1 millón de chicas que se estremecían en el crepúsculo y al alba se encontraban con los ojos enrojecidos, pero dispuestos a endulzarle la vagina a la aurora, exhibiendo relámpagos de glúteos bajo los graneros y desnudos en el lago. ¿Cuál es su pregunta? ¿Es la palabra endulzar, es quizás relevante a la obra literaria del señor Ginsberg? Sí, el uso de eufemismos describiendo el acto le parecería deshonesto al señor Ginsberg. Si mal no recuerdo, también dijo que el valor literario es a veces que un libro sobreviva a cualquier prueba del tiempo. ¿Cree usted que el trabajo del señor Ginsberg sobreviva a esto? No tiene la forma de saberlo. Igual que muchos no sabían si hojas de hierba sobreviviría. Estoy pidiéndole su opinión del libro. Él dice que el valor literario depende de sobrevivir la prueba del tiempo. Solo quiero saber si lo hará. Si Luther Nichols puede contestar que el buen señor podría necesitar ayuda y que él debería estar allá arriba, ¿cómo puede saberlo? Estoy pidiéndole la opinión a un experto. Le preguntaré. ¿Puede contestar la pregunta? Es algo que se puede predecir. Creo que este juicio llamará la atención del libro. Aullido tal vez tendrá más lectores de los que hubiera tenido y quedará en la historia como un hito a lo largo del camino, como una mayor o menor libertad para permitir poemas de esta clase. Generalmente la poesía es una articulación rítmica del sentimiento, ¿sí? Y el impulso es un sentimiento que comienza adentro, como un impulso sexual, tan definitivo como eso. Es un sentimiento que comienza en el fondo del estómago y que sube a través de el pecho, boca y oídos. Sale como un canto o un quejido o un suspiro, ¿sí? Y entonces, si intentas poner en palabras eso mirando alrededor y tratas de descifrar lo que te hace suspirar, solo suspirar en palabras, simplemente articula lo que sientes, ¿sí? Que mordían a los detectives en el cuello y lloraban con deleite en coches de la policía por no haber cometido más crimen que su espontánea y salvaje pederastia e intoxicación. Que aullaban de hinojos en el metro y se veían arrastrados de los tejados enarbolando genitales y manuscritos. En el momento de la composición no necesariamente sé qué significa. Viene a tener significado 1 o 2 años después. Me doy cuenta que inconscientemente significaba algo muy claro. Algo que toma significado en el tiempo, como una fotografía desarrollándose lentamente. A veces cuando es tan espontáneo, ni siquiera sé si tiene algún significado. Otras veces sé que tiene sentido completamente y comienzo a llorar. Porque me doy cuenta que estoy tocando un área que es muy cierta. Y de esa manera puede ser leída por alguien que llorará, tal vez siglos después. En ese sentido es profético, porque toca
una fibra común. ¿Qué es realmente una profecía? No es saber que en 1942 caerá una bomba. Es saber y sentir algo que alguien sabe y siente en 100 años. Y quizá articulará en una insinuación que ellos van a entender después de 100 años. Se estrellaron a través de sus mentes en la prisión, esperando a imposibles criminales de áureas cabezas y el encanto de la realidad en sus corazones, que cantarán dulces blues a Alcatraz, que exigieron juicios de cordura acusando a la radio de hipnotismo y que se quedaron colgados con su locura y sus manos y un jurado indeciso, que arrojaban ensalada de patatas a los conferencistas de la CCNI sobre el dadaísmo y subsiguientemente se presentaban sobre los escalones de granito del manicomio con las cabezas afeitadas y un arlequinesco discurso sobre el suicidio, exigiendo una lobotomía al instante, y recibieron a cambio el concreto vacío de la insulina, el metrazol, la electricidad, la hidroterapia, la psicoterapia, la terapia ocupacional, ping-pong y amnesia. Y quien por lo tanto corrió a través de las heladas calles, obsesionado por una súbita inspiración acerca de la alquimia, de la utilización de la elipse del catálogo, la medida y el plano vibratorio. Quien soñó y realizó vacíos encarnados en el tiempo y el espacio, a través de imágenes yuxtapuestas, y atrapó al arcángel del alma entre dos imágenes visuales, para recrear la sintaxis y la métrica de la pobre prosa humana y quedar ante ti mudo e inteligente y tembloroso de vergüenza. Rechazando y no obstante confesando el alma para conformarse al ritmo del pensamiento en su desnuda e inconmensurable cabeza. El loco, vagabundo y el ángel laten en el tiempo, desconocidos, y no obstante registrando aquí lo que podría quedar por decir en el tiempo después de la muerte. Y se alzó reencarnado en las fantasmales vestiduras del jazz, en la áurea sombra de las trompas de la banda, y sopló el sufrimiento por amor del desnudo cerebro de América, convirtiéndolo en un grito de saxofón, Elí, Elí, lama, sabactani, que hizo estremecerse a las ciudades hasta la última radio. Con el corazón absoluto del poema de la vida sanguinariamente desgarrado de su propio cuerpo, comestible durante 1000 años. Después de abandonar Nueva York, viví un año en San Francisco. Tenía un departamento en Nob Hill, la corbata y el traje, un trabajo con varias secretarias que comenzaba a darme placer. El placer de saber que podía hacerlo y que ya no era intimidado por las reglas sociales. Y lograr tener éxito en un mundo de negocios. Fue entonces cuando conocí a Peter. Conocí a Peter, todo cambió para mí. Fue como si del cielo lloviera oro. Finalmente, alguien me amó como yo lo amaba. Y por primera vez me sentí aceptado en mi vida, completamente. San Francisco tuve un año de psicoterapia con el Dr. Hicks. Estaba bloqueado, no podía escribir.
Todavía trataba de actuar normal. Sentía temor de estar loco. Estaba seguro de que debía ser heterosexual y que algo malo me pasaba. Y el doctor aún me decía, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Así que finalmente pensé que lo que más quería era renunciar a todo. Y sacar una pequeña habitación con Peter y dedicarme a escribir y a la contemplación, a fornicar y fumar hierba y hacer lo que quisiera. Entonces dijo, ¿por qué no lo haces? Bueno, ¿y qué pasará cuando sea viejo y tenga manchas de orina en mis pantalones y nadie me ame y tenga el pelo blanco y nada de dinero y solo hayan mendrugos de pan en el suelo? Y él dijo, no te preocupes por eso. Tú eres encantador y la gente siempre te va a amar así. Qué alivio escuchar eso. Muy pronto me di cuenta que todo era una trampa hecha por el miedo. Solo una ilusión. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio reventó sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch. Soledad, inmundicia, fealdad, latas de basura e inalcanzables dólares, niños llorando bajo las escaleras, jóvenes sollozando en los ejércitos, ancianos llorando en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, mental Moloch, Moloch el inmisericorde juez de los hombres. Peter y yo vimos a Moloch un día cuando tomamos peyote y paseábamos por las calles del centro. Es un dios al cual le haces sacrificios con fuego. Pero para mí eso fue lo que volvió loca a mamá. Entonces tenía una estrofa. Moloch, cuyos ojos son 1,000,000 de ventanas cegadas. Esa palabra. Moloch, Moloch. Y tenía el sentimiento. Entonces todo lo que tenía que hacer era mirar y ver las ventanas y decir, las ventanas, claro, pero ¿qué clase de ventanas? Y no solo era eso. Moloch cuyos ojos. ¿Sí? Moloch cuyos ojos, lo cual en sí es muy bello, pero ¿qué importancia tiene eso? Moloch cuyos ojos, ¿qué? Moloch cuyos ojos. Entonces la próxima cosa que pensé fue probablemente en miles. Muy bien, ¿y miles qué? Millar, cegadas, y tenía que terminar la frase, entonces escribí ventanas. Moloch cuyos ojos son 1,000,000 de ventanas cegadas. Moloch cuyos rascacielos se yerguen en las largas avenidas como inacabables Jehovás. Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla. Moloch cuyo amor es petróleo y piedra sin medida. Moloch cuya alma es electricidad y bancos. Moloch cuyo sino es una nube de asexuado hidrógeno. Moloch en cuyo seno me aposento en soledad. Moloch en cuyo seno sueño ángeles. Demente en el seno de Moloch, chupapenes en Moloch, desamado y sin hombre en el seno de Moloch. Moloch que penetró en mi alma tempranamente. Moloch que me aterrorizó sacándome de mi éxtasis natural. Moloch a quien abandono. Despertad en el seno de Moloch. La luz cae del cielo en torrentes. Moloch, Moloch. Robóticos apartamentos, suburbios invisibles, tesorerías esqueléticas, capitales ciegas, demoníacas industrias, naciones espectrales, manicomios invencibles, penes de granito, bombas monstruosas. Se quebraron las espaldas elevando a Moloch hasta los cielos. Pavimentos, árboles, radios, toneladas, elevando la ciudad al cielo que existe y está por doquiera en torno nuestro,
sueños, adoraciones, iluminaciones, religiones. Todo el cargamento de sensiblera basura. Adelantaos sobre el río. Flipes y crucifixiones, todo arrastrado por la corriente. Globos, epifanías, desesperaciones, 10 años de gritos y suicidios de animales. Mentes, nuevos amores, loca generación, abajo sobre las rocas del tiempo. Auténtica risa sagrada en el río. Lo vieron todo. Enloquecidos. Los sagrados alaridos. Ellos se despidieron. Saltaron desde el tejado hacia la soledad, agitando el brazo con flores en las manos al río. Todo a la calle. Mi opinión es que si tiene algún valor literario es despreciable. Intento llegar a esta opinión sobre una base objetiva. Por ejemplo, un gran trabajo literario, o incluso uno medianamente bueno, sería extremadamente exitoso en la forma. Pero este poema es una débil imitación de una forma que se había usado hace 8 o 9 décadas por Walt Whitman. ¿Y recuerda usted el nombre de ese poema? Hojas de hierba, así se llama el poema. El valor literario también puede residir en el tema. Y el poco valor literario que hay en Aullido me parece que viene del tema. La afirmación de la idea del poema es relativamente clara, pero tiene poca validez. Y por lo tanto el tema tiene un valor negativo. Ningún valor. Gracias. Entiendo que dijo que Ginsberg usó el estilo Walt Whitman. La forma del poema Hojas de hierba. ¿Y por qué Ginsberg usa ese formato? Su opinión es que no tiene ninguna clase de valor literario o mérito. ¿Es cierto? Con base en la forma, eso es correcto, porque la gran literatura siempre crea su propia forma para cada ocasión importante. Basado en eso, ¿usted no está afirmando que Hojas de hierba no califica? No, esa es gran literatura. La forma la creó Whitman. Y al mismo tiempo usted dice que porque Ginsberg copió ese formato, Aullido no tiene valor o mérito. ¿Eso es cierto? Correcto, sí. Una imitación nunca tiene el valor del original. ¿A quién copió Walt Whitman? Por lo que sé, a nadie. Pero no lo sabe, ¿no es esa su respuesta, señor? Es correcto. Si lo entiendo, su próximo indicador es la idea de que Aullido tiene poca validez. ¿Lo estoy citando correctamente? Esa es la conclusión general. Sí, la idea de Aullido es clara en el tema. ¿La idea es clara? ¿Cuál es la idea de Ginsberg en Aullido? Bueno, celebra la desafortunada vida de... No recuerdo el nombre. Solomon. Desafortunada vida. Solomon, un vagabundo de la persuasión dadaísta. ¿Un vagabundo? De la persuasión dadaísta. ¿Eso personifique? Correcto. ¿Y esa personificación tiene alguna validez? Ninguna en literatura, no. Carl Solomon, estoy contigo en Rockland, donde tú estás más loco que yo. Estoy contigo en Rockland, donde debes sentirte muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde tú imitas la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde bromeas acerca de los cuerpos de tus enfermeras, las arpías de Bronx. Estoy contigo en Rockland, donde golpeas el catatónico piano del alma, inocente e inmortal que nunca debe morir en un manicomio armado. Estoy contigo en Rockland, donde 50 choques más no devolverán al cuerpo su alma de peregrinación a una cruz en el vacío. Estoy contigo en Rockland, donde acusas a tus doctores de locura y planificas la revolución socialista hebrea contra el Gólgota nacional fascista. Estoy contigo en Rockland, donde desgarrarás los cielos de Long Island y resucitarás a tu Jesús humano y viviente de la tumba sobrehumana. Estoy contigo en Rockland, donde hay 25,000 camaradas locos cantando todos juntos las estrofas finales de la Internacional. Estoy contigo en Rockland, donde nos despertamos del coma, electrizados por los aviones de nuestras propias almas que rugen sobre el tejado, dejando caer angelicales bombas. El hospital se ilumina a sí mismo. Se derrumban paredes imaginarias. Oh, escuálidas legiones, salid corriendo de aquí. Oh, conmoción de misericordia salpicada de estrellas, la guerra eterna ha llegado.
interior. Somos libres. Estoy contigo en Rockland. En mis sueños, tú caminas chorreando de un viaje por mar sobre la autopista que atraviesa América, anegado en lágrimas hasta la puerta de mi casa en la noche de Occidente. ¿Cuál es su opinión de la tercera parte de Aullido? Mi concepto es que el poeta expresa la usual línea dadaísta de que todo es creado por la desesperación del hombre y que todo debe ser olvidado y destruido. Y que la vida de Solomon aparentemente ha tenido ese ritmo, por lo tanto hay alguna validez en el tema, en esa área. Entonces, ¿hay validez en ese tema? Temo que me confundí al expresarme en la claridad. Debí decir claridad en lugar de validez. Pero ha usado el término validez todo el tiempo que ha estado en el estrado. A propósito, señor Kirk, ¿ha leído la Santa Biblia? La he leído. Dígame, ¿leyó a Job? También lo hice. ¿No está Job dando el mismo grito que Ginsberg dio en Aullido? En absoluto. ¿Está de acuerdo conmigo en que Job condena la vida? Job condena la condición del hombre. Sí, pero no se refiere a ella como lo hacen los dadaístas, que desean borrar toda memoria humana de todo lo que la raza humana ha hecho para que pueda haber un comienzo fresco como hacen los dadaístas. ¿Y usted no cree en esa filosofía? No, ha estado muerta desde 1922 o 23. Pero eso no significa que si alguien cree en ella está equivocado, ¿cierto? No, pero eso no crea literatura. Bueno, ¿qué crea la literatura, señor Kirk? Debo regresar a mis 3 principios de un criticismo objetivo: forma, tema y oportunidad. Bueno, ¿siente que Ginsberg tuvo la oportunidad en sus viajes de observar la vida y escribir sobre ella? Un pequeño segmento, sí. ¿Y este es el segmento sobre el cual está escribiendo? Debo decir Solo que... responda a la pregunta, por favor, sí o no. Estoy algo confundido. Este es el segmento sobre el cual está escribiendo, ¿cierto? No puedo responder solo sí o no. Pero usted dijo que en sus viajes él escribió un pequeño segmento sobre la comunidad. Es aquí donde radica la confusión. Creo que los viajes son de Solomon, no de Ginsberg. Esa es la base de mi confusión. Sí, bueno, Ginsberg escribe sobre Solomon. Son sus propias observaciones. ¿Lo ha leído o me equivoco? Soy incapaz de saber si tiene una relación con Solomon. Ese es el asunto que está más allá de mi experiencia, de mi conocimiento. ¿Evalúa una obra basado en si el escritor conoció a la persona de la cual habla? Así es, por supuesto. ¿Asegura que Carl Solomon sí existió? No. Así que no lo sabe. Para nada. ¿Y ha leído a Voltaire? Leí un texto, Cándido. ¿Y cuál es su opinión de Cándido? Como literatura, es gran literatura. Y dígame de qué estilo Voltaire se copió. Su señoría. Por favor. El abogado tiene derecho a la objeción. Sí, que lo haga. Bueno, me gustaría... No quiero golpearlo. Me está molestando. Si abro mi boca, saldrán puños volando. ¿Cuánto tiempo ha reflexionado en Aullido? Supongo que 2 semanas. 2 semanas. Ese sería el límite de mi oportunidad. No obstante, me decidí a los 5 minutos. Y usted reflexionó mucho, pero mucho tiempo en Cándido de Voltaire, ¿o me equivoco? Exacto. Bueno, ¿cree que si tuviera otros 10 años para reflexionar sobre Aullido, cambiaría su opinión? Estoy seguro que no lo haría. Bueno, es todo. Estoy contigo en Rockland, donde acusas a tus doctores de locura y planificas la revolución socialista hebrea contra el Gólgota nacional fascista. ¡Eso es! Estoy contigo en Rockland, donde desgarrarás los cielos de Long Island y resucitarás a tu Jesús humano y viviente de la tumba sobrehumana. Estoy contigo en Rockland, donde hay 25,000 camaradas locos cantando todos juntos las estrofas finales de la Internacional. Estoy contigo en Rockland, donde abrazamos y besamos a los Estados Unidos bajo las sábanas. Los Estados Unidos que tose toda la noche y no nos deja dormir. Estoy contigo en Rockland, donde nos despertamos del coma electrizados por los aviones de nuestras propias almas que rugen sobre el tejado, dejando caer angelicales bombas. El hospital se ilumina a sí mismo. Se derrumban paredes imaginarias. Oh, escuálidas
legiones, salid corriendo de aquí. Oh, conmoción de misericordia salpicada de estrellas. La guerra eterna ha llegado. Oh, victoria. Olvida tu ropa interior. Somos libres. Estoy contigo en Rockland. En mis sueños, tú caminas chorreando de un viaje por mar sobre la autopista que atraviesa América. Anegado en lágrimas hasta la puerta de mi casa, en la noche de Occidente. Aullido contiene palabras que, si se toman en su contexto, su señoría, son definitivamente obscenas. Y tenemos diferentes expertos literarios que atestiguan que los libros tienen mérito literario y que las palabras son necesarias aquí para obtener dicho mérito. Y es extraño que en nuestra ley se nos permita usar testigos expertos para atestiguar el mérito literario, pero no se nos permite traer, digamos, al hombre, podríamos decir, al hombre promedio, para que atestigue que cuando lee el libro simplemente no lo puede entender. Él no sabe de qué se trata. Tal vez es demasiado para él. Tomemos, por ejemplo, y hago este comentario en corte abierta de que no lo entiendo muy bien. De hecho, si lo miro bien, para mí es solo basura sensitiva, para usar el lenguaje del señor Ginsberg. Entonces, si la venta del libro no está limitada a los críticos de libros modernos, pero cae en las manos de inexpertos, es decir, del público en general, por decir, del lector promedio, es deber de esta corte determinar si Aullido es en verdad un libro obsceno. Gracias. Muy bien. Escucharé a la defensa. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que la obscenidad se interpreta como tener una tendencia sustancial de corromper, despertando deseos lujuriosos. ¿Es la palabra relevante para lo que el autor intenta decir? ¿O solo la usó para ser sucio y grosero? Él ve lo que llama un Adonis en Denver. Regocijémonos en el recuerdo de sus tantas fornicaciones. Que salían de rameras por Colorado en miriadas de coches robados. Neil Cassidy, héroe secreto de estos poemas, fornicador y Adonis de Denver. Regocijémonos en el recuerdo de sus innumerables lujurias de chicas en solares vacíos y en patios de restaurantes, en rechinantes filas de cine, también en la cima de las montañas, en cuevas o con enjutas camareras, en familiares alzamientos de solitarias enaguas a un lado de la carretera, especialmente de sus secretos solipismos en los servicios de las gasolineras y también en las callejuelas de la ciudad. Ahora, supongo que pudo haber dicho eso a el héroe secreto de estos poemas, este fornicador, este Adonis de Denver. Regocijémonos en el recuerdo de sus tantas fornicaciones en el Waldorf Astoria, o cenando en el Chasen o después de una copa o dos, o yendo a la cama en el Club Stug. Presumo que usted podría haber dicho eso, pero esa no es la clase de persona que él describe. No nos compete escoger las palabras. Cuando el señor Ginsberg cuenta la historia, la cuenta como él la ve, está usando sus propias palabras. Hay libros que tienen el poder de cambiar las mentes de los hombres y llamar la atención de situaciones que son visibles, pero que no se ven. Ahora, si Aullido es o no obsceno, no tiene importancia para nuestro mundo enfrentando una amenaza de supervivencia física. Pero el problema de lo que es legalmente permitido en la descripción de los actos sexuales o los sentimientos en el arte y la literatura es de gran importancia para una sociedad liberada. ¿Qué es lascivo? ¿Y para quién? ¿Y qué decir del material descrito para algunos lectores no específicos y susceptibles? Es interesante que la persona aplicando dichos estándares de censura extrañamente siente que su salud moral esté en peligro. No obstante, el deseo de sentir no está limitado a los locos o fanáticos. Hay en la mayoría de nosotros un deseo
de hacer que el mundo acate nuestros puntos de vista. Y se necesita toda la fuerza de nuestra razón y de nuestras instituciones legales para desafiar un impulso tan humano. La batalla de la censura no será resuelta por usted, su señoría. Pero usted podrá añadir al pensamiento educado. O su decisión podrá añadir combustible al fuego de la ignorancia. Dejemos que brille la luz. Dejemos que brille la honestidad. Ya basta de huir de la honestidad y de la destrucción de la moral. Que haya un entendimiento abierto. Caballeros, el asunto está presentado. En su totalidad, su señoría. Así es, su señoría. Pónganse de pie. Siéntense. Hay un número de palabras usadas en Aullido que son en este momento consideradas groseras y vulgares en algunos círculos de la comunidad. En otros círculos, dichas palabras son de uso diario. El autor de Aullido ha usado estas palabras porque cree que su descripción requiere que estén en cierto contexto. La fiscalía afirma que dichas palabras no son necesarias y que otras son más agradables para el buen gusto. La respuesta es que la vida no está encasillada en una fórmula donde todos actúan lo mismo y conforme a un patrón particular. Ninguna persona piensa igual a la otra. Todos fuimos hechos de la misma forma, pero en patrones diferentes. ¿Existiría libertad de prensa o de lenguaje si tuviéramos que reducir nuestro vocabulario a insulsos o inicuos eufemismos? El autor debe ser real tratando su tema y se le debe permitir expresar sus pensamientos e ideas en sus propias palabras. Cuando se está considerando un material que se afirma es obsceno, es bueno recordar el dicho "Honisu a quien malet mal", el mal a quien piensa mal. La libertad de expresión y prensa es inherente a una nación de gente libre. Estas libertades deben ser protegidas si queremos seguir siendo libres individualmente y como nación. Por lo tanto, concluyo que el libro Aullido y otros poemas tienen una importancia social y yo encuentro que el libro no es obsceno. Por lo tanto, el demandado es inocente. La corte dictamina que no es obsceno. El momento crucial vino cuando me di cuenta de lo divertido que sería en la mitad de un largo poema decir que permitían que les dieran por detrás y gritaban de gozo en lugar de gritaban de dolor. Esa es la contradicción de esa frase. Una audiencia norteamericana esperaría que fuera dolor y en lugar de eso gritaban de gozo, lo cual es muy cierto. Cierto en un 100%. Y de nuevo tengo una frase que chupaban y fueron chupados por esos serafines humanos, los marineros, caricias de amor atlántico y caribeño. Era un reconocimiento de la realidad básica de la felicidad homosexual. Fue un gran adelanto en el sentido de las declaraciones públicas de los sentimientos, emociones, actitudes que no hubiera querido que mi padre o mi familia vieran y que hubiera dudado de hacer pública. El poema es malinterpretado como una promoción a la homosexualidad. Realmente es más una promoción de franqueza sobre cualquier tema.
Si eres algo fetichista, escribe sobre los pies. O si eres un fenómeno del mercado, escribe sobre la curva de venta y la estadística de Standard Oil, ¿entiendes? Cuando algunas personas son francas sobre la homosexualidad en público, el hielo se rompe. Y la gente es libre de ser franca con lo que sea. Y creo que eso es socialmente útil. La homosexualidad es una condición. Y debido a que me alienó y me colocó aparte desde un comienzo, sirvió como un catalizador para el autoexamen o la realización detallada de mi entorno y las razones de por qué todos eran de una manera y yo diferente. Santo, 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 santo. El mundo es santo. El alma es santa. La piel es santa. La nariz es santa. La lengua, el pene y la mano y el agujero del ano, santos. Absolutamente todo es santo. Todo el mundo es santo. Todo lugar es santo. Todo día pertenece a la eternidad. Todo hombre es un ángel. El vagabundo es tan santo como el serafín. El demente es santo como también santa eres tú, alma mía. La máquina de escribir es santa. El poema es santo. La voz es santa. Los oyentes son santos. El éxtasis es santo. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucian, Santo Kerouac, Santo Honky, Santo Baruch, Santo Cassidy. Santos los desconocidos, jodidos y sufrientes mendigos. Santos los odiosos ángeles humanos. Santa mi madre en su manicomio. Santos todos los penes de los abuelos de Kansas. Santo el quejumbroso saxofón. Santo el apocalipsis pop. Santas las bandas de jazz, los pasotas, la marihuana, la paz, la droga y batería. Santo el tiempo en la eternidad. Santa la eternidad en el tiempo. Santos los relojes en el espacio. Santa la cuarta dimensión. Santa la quinta internacional. También santo el ángel en Moloch. Santo el mar, santo el desierto. Santa la vía férrea, santa la locomotora. Santas las visiones, santas las alucinaciones. Santos los milagros. Santo el globo ocular. Santo el abismo. Santo el perdón. Misericordia. Caridad. Fe. Santos nuestros cuerpos, sufrimiento, magnanimidad. Santa la sobrenatural, extravagante y también inteligente bondad del alma. Con la ayuda de Allen Ginsberg, Jack Kerouac encontró en 1955 un editor para su libro En la carretera, el mismo año en que Allen escribió Aullido. Jack murió en 1969 a la edad de 47 años. Neil Cassidy murió en 1968 a la edad de 41 años mientras viajaba por México. La causa de su muerte fue un misterio. Su novela autobiográfica fue publicada póstumamente. Luego de su liberación de la institución psiquiátrica, Carl Solomon trabajó como editor. Su libro de ensayos, Contratiempos quizá, fue publicado en 1966. Carl murió en 1993. Lawrence Ferlinghetti continúa siendo poeta y codueño de Cyril Aix Booksellers en San Francisco.
Aullido y otros poemas continúan siendo los títulos más vendidos del editor. Peter Bukowski y Allen Ginsberg fueron compañeros de vida desde que se conocieron hasta el final de la vida de Allen. Peter se retiró y vive una vida tranquila en Vermont, donde murió en 2010. Allen Ginsberg se convertiría en uno de los poetas más famosos del siglo XX. Allen murió pacíficamente en 1997 a la edad de 70 años.